El viento que azotaba el panteón de San Miguel parecía llorar junto con los deudos. Emiliano Herrera sostenía las manos temblorosas de sus hijos mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras sobre el ataúd de Lucía. A sus 17 años, Sofía intentaba mantener la compostura, pero las lágrimas resbalaban por sus mejillas como gotas de lluvia sobre cristal. Mateo, de 15, apretaba los puños con una rabia silenciosa que le quemaba el pecho. Pequeña Paloma, apenas de 9 años, se aferraba al vestido negro de su hermana mayor, sin entender completamente por qué mamá no volvería nunca más a casa. «Polvo eres y en polvo te convertirás», murmuró el padre Jiménez mientras echaba tierra sobre el ataúd. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Emiliano, 42 años de vida, y jamás había imaginado que tendría que despedir a Lucía a los 38. El accidente había sido tan repentino, tan absurdamente cruel. Un camión que se saltó el semáforo, 3 segundos que destruyeron una familia. Cuando la ceremonia terminó, los familiares y amigos se acercaron a ofrecer el pésame de rigor. Palabras vacías que se perdían en el viento. Era una gran mujer. Está en un lugar mejor. El tiempo cura todas las heridas. Emiliano asentía mecánicamente, sin escuchar realmente. Su mente estaba en blanco, como si hubiera construido un muro invisible entre él y el mundo. Fue entonces cuando el licenciado Martínez se acercó con un sobre Manila en las manos. Su presencia resultaba extraña en el funeral, pero Emiliano lo conocía de años atrás. Había sido el abogado de algunos trámites menores. «Don Emiliano, lamento mucho su pérdida», dijo el hombre con voz grave. «Sé que no es el momento adecuado, pero hay un asunto urgente que requiere su atención inmediata». Sofía levantó la mirada, intrigada por la interrupción. Había heredado la curiosidad intelectual de su madre y el instinto protector hacia su familia. «¿Qué tipo de asunto?», preguntó Emiliano con voz ronca, la primera vez que hablaba en horas. «Una herencia inesperada, diría yo, de alguien que usted probablemente no recuerde, pero que sí lo recordaba a usted». El abogado extendió el sobre. Emiliano lo tomó con manos temblorosas, notando que estaba sellado con cera roja, como en los tiempos antiguos. El peso del papel se sentía extraño entre sus dedos. «¿Quién?», comenzó a preguntar. Pero Martínez ya se alejaba entre la multitud. «Todo está explicado en los documentos. Tiene 30 días para tomar una decisión». Esa noche, en la casa que ahora se sentía demasiado vacía y demasiado llena de recuerdos al mismo tiempo, Emiliano se sentó en la cocina con el sobre todavía sellado frente a él. Sofía había acostado a Paloma después de una crisis de llanto que duró 2 horas. Mateo se había encerrado en su cuarto, negándose a cenar. Las paredes parecían susurrar el nombre de Lucía. Su perfume aún flotaba en el aire. Su taza favorita seguía en el fregadero, con restos de café de la mañana del accidente. Emiliano no había tenido valor para lavarla. Finalmente abrió el sobre. Las primeras líneas lo dejaron sin aliento. La herencia provenía de Elena Vázquez, hermana de Lucía, pero eso era imposible. Lucía le había asegurado que era hija única en todos sus años de matrimonio. Jamás había mencionado tener una hermana. Sin embargo, allí estaban los documentos legales, las actas de nacimiento, las pruebas irrefutables. Elena había muerto 6 meses atrás en Veracruz y le dejaba a Emiliano una propiedad, una casa situada en los acantilados del pequeño pueblo costero de Piedra Salada. Junto con la propiedad venía una suma considerable de dinero y una carta personal, con manos temblorosas. Emiliano abrió la carta. La caligrafía era elegante, femenina. «Querido Emiliano, si estás leyendo esto, significa que mi hermana ya no está contigo, y mi corazón se rompe por tu dolor. Lucía me pidió hace años que nunca revelara mi existencia, por razones que ella consideraba válidas.
Respeté su decisión, pero siempre los observé desde lejos. La casa en piedra salada fue nuestro hogar de la infancia. Es un lugar de vientos fuertes y secretos antiguos, pero también de una belleza que puede sanar el alma. Te la dejo a ti y a tus hijos, porque sé que necesitarán un lugar donde comenzar de nuevo, lejos del dolor que ahora los consume. Hay cosas que debes saber sobre la casa y sobre nuestra familia, pero esas revelaciones llegarán cuando estés listo para recibirlas, con amor y esperanza. Elena Vázquez. Emiliano leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su mente. Una hermana secreta, una casa en los acantilados, un misterio familiar que Lucía había llevado a la tumba. Sofía apareció en la puerta de la cocina, vestida con su pijama de franela. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había una determinación en su mirada que le recordaba dolorosamente a su madre. «Papá, ¿qué es eso?». Emiliano la miró, consciente de que cualquier decisión que tomara cambiaría para siempre el destino de su familia. Los documentos parecían arder entre sus manos. Tal vez sea una oportunidad de comenzar de nuevo. En el silencio de la cocina, con el retrato de Lucía observándolos desde la pared, padre e hija se miraron con una mezcla de dolor, esperanza y la sensación de que sus vidas estaban a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. El viento nocturno golpeaba las ventanas, como si el destino mismo estuviera llamando a su puerta. El camión de mudanzas desapareció por la carretera serpenteante, llevándose consigo los últimos vestigios de su vida anterior. Emiliano se quedó de pie junto al auto familiar, observando cómo la polvareda se disipaba lentamente en el aire salado de la costa veracruzana. Sus hijos permanecían en silencio a su lado, cada uno procesando a su manera la magnitud del cambio que acababa de ocurrir en sus vidas. La casa del viento se alzaba ante ellos como un gigante dormido, construida en piedra gris y madera envejecida por el salitre. La estructura de 2 pisos se aferraba al borde del acantilado con una determinación que desafiaba tanto al tiempo como a los elementos. Las ventanas, enmarcadas en madera pintada de azul desteñido, parecían ojos que habían visto demasiado. El techo de tejas rojas contrastaba con el cielo plomizo de la tarde, mientras que una galería cubierta rodeaba la planta baja como un abrazo protector. «Es imponente», murmuró Sofía, ajustándose el suéter mientras el viento marino la despeinaba. Había cumplido 18 años durante el viaje, pero la celebración había sido silenciosa, marcada por la melancolía del cambio. Mateo pateó una piedra suelta del camino de grava. «Se ve como una casa embrujada de película». «No digas eso», lo regañó suavemente Paloma, aunque su voz temblaba ligeramente. La niña se había vuelto más sensible desde la muerte de su madre, como si hubiera desarrollado antenas invisibles para captar las emociones de todos a su alrededor. Emiliano respiró profundamente, llenando sus pulmones del aire salado que traía consigo el aroma de algas y pescado. «Es nuestro nuevo hogar», dijo con más convicción de la que realmente sentía. «Démosle una oportunidad». El sendero hacia la entrada principal estaba flanqueado por plantas costeras que se agitaban constantemente por la brisa. Nopal, agave y algunas flores silvestres que añadían toques de color al paisaje predominantemente gris y verde. Al acercarse a la puerta principal, un portón de madera maciza con aldabón de hierro forjado, Emiliano notó que había una campana de bronce colgando al lado, tan verde por el óxido que parecía haber estado allí durante décadas. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad, con cabello negro recogido en un chongo y un delantal floreado, los recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad del día. «Ustedes deben ser la familia Herrera», dijo con acento veracruzano distintivo. «Soy Esperanza Morales, tengo la tienda del pueblo y he estado cuidando la casa desde que doña Elena, desde que se fue».
Emiliano sintió un nudo en el estómago al escuchar el nombre de la cuñada que nunca había conocido. Mucho gusto, señora Morales. Le agradecemos su ayuda. Nada de señora, por favor. Esperanza está bien. Pasen, pasen. He preparado un café de olla y algo de comer. El viaje debe haber sido largo. El interior de la casa lo recibió con una mezcla de olores. Madera vieja, sal marina y un toque de lavanda que parecía impregnado en las paredes. La sala principal era espaciosa, con vigas de madera en el techo y un enorme ventanal que ofrecía una vista espectacular del océano. Los muebles eran sólidos, de estilo colonial mexicano, cubiertos con mantas tejidas a mano en colores tierra y azul. La casa tiene 4 recámaras, explicó Esperanza, mientras los guiaba por el interior. La principal está en la planta alta, con vista al mar. Las otras 3 están aquí abajo. Hay 2 baños completos y la cocina es grande, perfecta para una familia. Paloma corrió hacia el ventanal principal, presionando sus pequeñas manos contra el cristal. «Papá, mira, se pueden ver las ballenas desde aquí. En temporada sí», confirmó Esperanza con una sonrisa. «De diciembre a marzo pasan por aquí camino al sur. Doña Elena solía sentarse horas enteras a observarlas». Sofía exploró la casa con curiosidad investigativa, tocando las paredes, observando los detalles arquitectónicos. En una pared de la sala había fotografías enmarcadas en blanco y negro, escenas del pueblo, pescadores trabajando, algunas tomas de la misma casa pero décadas más joven. «¿Conoció bien a Elena?», preguntó Emiliano, mientras aceptaba una taza de café humeante. El rostro de Esperanza se ensombreció levemente. Doña Elena era una mujer complicada, buena de corazón, pero cargaba con mucho dolor. Vivía aquí desde niña, pero se fue por muchos años. Regresó hace como 10 años, ya mayor, y ya nunca se volvió a ir. ¿Sabe por qué nunca se casó? ¿O por qué no tenía familia? Esperanza intercambió una mirada rápida con Sofía, quien había estado escuchando atentamente. «Hay historias que es mejor que las cuenten quienes las vivieron. Doña Elena dejó algunas cosas para ustedes. Están en el estudio, arriba». Mientras Esperanza les mostraba el resto de la casa, Emiliano notó que había zonas que la mujer evitaba cuidadosamente. Una puerta cerrada al final del pasillo de la planta baja. Una escalera angosta que parecía llevar al sótano. Cuando preguntó al respecto, Esperanza simplemente dijo que algunas partes de la casa necesitan reparaciones antes de ser usadas con seguridad, al caer la tarde. Después de que Esperanza se marchara y los Herrera comenzaran a desempacar sus pertenencias, Sofía subió al estudio que había mencionado la mujer del pueblo. Era una habitación pequeña pero acogedora, con estanterías llenas de libros y un escritorio de madera frente a otra ventana con vista al mar. Sobre el escritorio había una caja de metal vintage con una nota pegada: «Para la familia Herrera». Sofía la abrió cuidadosamente. Adentro encontró más fotografías, algunos documentos y una llave de bronce antigua y pesada, que no parecía corresponder a ninguna puerta de la casa. La llave estaba atada con un listón rojo y tenía grabadas unas iniciales. «Eve, TV, ¿qué encontraste?», preguntó Mateo desde la puerta. Su hermana le mostró la llave. «No tengo idea para qué sirve, pero tiene las iniciales de Elena. ¿Quién será TV?» Abajo, Emiliano intentaba preparar la cena en una cocina que aún se sentía extraña. Paloma estaba sentada en el alféizar de la ventana, observando cómo las gaviotas volaban en círculos sobre las olas. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en el agua. «Papá», dijo Paloma de repente, «¿escuchas eso?». Emiliano dejó de cortar cebollas y prestó atención. Además del constante rugir de las olas y el silbido del viento, había otro sonido, como un llanto lejano, o tal vez una canción, muy tenue, casi imperceptible. «Es el viento, mi amor. En las casas viejas siempre hace ruidos raros». Pero Paloma no parecía convencida.
Sus ojos, grandes y oscuros como los de su madre, se fijaron en un punto específico del océano, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Esa noche, mientras la familia se acomodaba en sus nuevas habitaciones, cada uno de ellos sintió la presencia de algo inexplicable en la casa. No era amenazador, sino más bien melancólico, como un suspiro antiguo que se hubiera quedado atrapado entre las paredes de piedra. Emiliano se quedó despierto durante horas, escuchando los sonidos nocturnos de su nuevo hogar y preguntándose qué secretos habría guardado Elena durante todos esos años de silencio. El viento nocturno parecía susurrar nombres que no reconocía, mientras las olas rompían contra las rocas del acantilado con un ritmo que sonaba casi como un latido gigantesco. La casa del viento había aceptado a sus nuevos habitantes, pero era evidente que aún guardaba muchas historias por contar. Sofía despertó antes del amanecer con la sensación de que alguien había estado susurrando su nombre. La habitación estaba sumida en una penumbra gris, y el sonido constante de las olas contra el acantilado creaba una melodía hipnótica que se colaba por las ventanas entreabiertas. Se incorporó en la cama, intentando ubicar el origen de la voz que la había despertado, pero solo encontró el eco de su propia respiración agitada. La llave antigua que había encontrado el día anterior descansaba sobre la mesa de noche, captando los primeros rayos de sol que se filtraban entre las cortinas. Algo en su brillo opaco la atraía, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se dirigió hacia el escritorio del estudio, donde había dejado la caja de metal. Mientras revisaba nuevamente el contenido, notó algo que había pasado por alto la noche anterior. En el fondo de la caja había un compartimento secreto, apenas visible por una línea delgada en el metal. Con cuidado, presionó la superficie hasta escuchar un pequeño clic. El compartimento se abrió, revelando un cuaderno pequeño, de tapas de cuero gastado. «¿Qué estás haciendo despierta tan temprano?». Sofía se sobresaltó al escuchar la voz de su padre desde la puerta. Emiliano tenía aspecto de no haber dormido bien, con ojeras profundas y el cabello revuelto. «Encontré esto», dijo Sofía, mostrándole el cuaderno. Estaba escondido en la caja. Emiliano se acercó y tomó el cuaderno con reverencia. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y la caligrafía era la misma que habían visto en la carta de herencia. Leyó en voz alta las primeras líneas. 15 de marzo, 1985. Hoy regresé a la casa después de 15 años. Todo sigue igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero yo he cambiado tanto que ya no me reconozco en los espejos de mi infancia. Padre e hija intercambiaron miradas llenas de curiosidad y aprensión. Era evidente que habían encontrado el diario personal de Elena. «Tal vez no deberíamos leerlo», murmuró Emiliano, aunque sus ojos seguían recorriendo las páginas. «Papá, ella nos dejó esta caja deliberadamente. Quería que encontráramos estas cosas». En la planta baja, Mateo había madrugado para explorar los rincones de la casa que no había tenido tiempo de ver el día anterior. Su curiosidad adolescente, alimentada por años de videojuegos y novelas de aventuras, se había despertado ante la posibilidad de descubrir pasadizos secretos o habitaciones ocultas. Había notado que la distribución de la casa no era del todo lógica. Según sus cálculos, debería haber más espacio entre la cocina y la sala principal. Midió con pasos la distancia exterior e interior, confirmando sus sospechas. Faltaban aproximadamente 2 metros. Mientras examinaba las paredes de la sala, sus dedos detectaron una irregularidad en el revestimiento de madera. Una sección parecía ligeramente más nueva que las demás, aunque pintada para disimular la diferencia. Presionó con cuidado hasta escuchar un clic casi imperceptible. Un panel se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura que parecía llevar hacia abajo. «Sofía, papá, vengan rápido», gritó Mateo.
Con el corazón latiendo aceleradamente, sus voces lo alcanzaron desde el piso superior. «¡Ya vamos!». Cuando llegaron corriendo, encontraron a Mateo iluminando con la linterna de su teléfono lo que parecía ser el inicio de un túnel excavado en la roca del acantilado. «¿Cómo encontraste esto?», preguntó Sofía fascinada. «La casa no cuadra por dentro. Siempre me ha gustado resolver este tipo de acertijos». Emiliano se acercó a la abertura y sintió una corriente de aire fresco que subía desde las profundidades. El aire traía consigo un aroma extraño, humedad, sal y algo más que no lograba identificar. «Esto puede ser peligroso», dijo, aunque su voz revelaba la misma curiosidad que había contagiado a sus hijos. Mientras tanto, en su habitación, Paloma había despertado con el eco de voces discutiendo en la planta baja, pero su atención estaba capturada por algo completamente diferente. Durante la noche había tenido el mismo sueño por tercera vez consecutiva. Una mujer de cabello largo y vestido blanco la llamaba desde las rocas del acantilado, extendiéndole los brazos como si quisiera abrazarla. En el sueño, Paloma podía escuchar con perfecta claridad lo que la mujer le decía. «Ayúdalo, pequeña. Él ha estado esperando tanto tiempo. No dejes que se desvanezca como el viento». Se acercó a la ventana de su cuarto, que daba directamente al mar, y observó las rocas donde en su sueño había visto a la mujer. Por un momento le pareció distinguir una figura entre las sombras matutinas, pero cuando parpadeó, solo vio gaviotas posadas sobre las piedras húmedas. De vuelta en la sala, la familia Herrera se había reunido alrededor de la abertura secreta. Sofía había bajado a buscar linternas más potentes y una cuerda que había visto en el garaje. «En el diario dice algo sobre túneles», leyó Sofía mientras hojeaba las páginas. «Aquí, 7 de abril, 1985, los túneles que papá excavó durante la Revolución siguen intactos. Tomás insiste en que son peligrosos, pero yo creo que simplemente tiene miedo de enfrentar los recuerdos que guardan». «¿Quién es Tomás?», preguntó Mateo. «No lo sé, aparece mencionado varias veces, pero Elena no explica quién es». Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada revelación parecía añadir más capas al misterio de la familia que nunca había conocido. La hermana secreta de Lucía no solo había existido, sino que había compartido una historia familiar compleja que ahora se extendía como una telaraña sobre sus vidas. «Papá», dijo Paloma desde la escalera, «hay una señora en la puerta». Efectivamente, Esperanza Morales estaba parada en la entrada, pero su expresión habitual de calidez había sido reemplazada por una mezcla de preocupación y algo que se parecía peligrosamente al miedo. «Buenos días», dijo con voz tensa. «Venía a ver cómo habían pasado la primera noche, pero veo que ya están explorando». Sus ojos se posaron en el panel abierto y su rostro se ensombreció. «Esperanza», dijo Emiliano, «usted sabía de estos túneles». La mujer se retorció las manos en el delantal. «Algunas cosas es mejor dejarlas como están, don Emiliano. Esos túneles tienen historia, y no toda la historia es buena. Pero si Elena los menciona en su diario, Elena siempre fue muy terca. Igual que su papá, igual que otros miembros de su familia». Esperanza miró específicamente a Sofía cuando dijo esto último. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó la joven. «Tu mamá también era muy curiosa». Demasiado curiosa, según algunos. El silencio que siguió fue denso como la niebla marina. Emiliano sintió que había información crucial circulando a su alrededor, pero que todos hablaban en código. «Esperanza», dijo finalmente, «necesito que sea directa conmigo. ¿Qué pasó en esta casa? ¿Por qué Lucía nunca me habló de Elena? ¿Qué estamos haciendo realmente aquí?». La mujer mayor respiró profundamente y se dirigió hacia la ventana que daba al mar. «Esta historia comenzó hace más de 40 años, y creo que ha llegado el momento de que alguien la termine de contar». Afuera, las gaviotas gritaban con más intensidad de la usual.
como si también ellas supieran que los secretos guardados durante décadas estaban a punto de salir a la luz. El viento vespertino comenzó a silbar entre las rendijas de las ventanas, creando una melodía inquietante que parecía acompañar las revelaciones que estaban por venir. El diario de Elena yacía abierto sobre la mesa de la cocina, como un mapa que revelaba territorios inexplorados de dolor y secretos familiares. Emiliano había pasado toda la mañana leyendo fragmentos en voz alta, mientras sus hijos escuchaban con una mezcla de fascinación y creciente inquietud. Cada entrada parecía añadir otra pieza a un rompecabezas que se volvía más complejo con cada revelación. 20 de abril, 1985. Leyó Sofía con voz temblorosa. Tomás ha empeorado. Los médicos de Xalapa dicen que no hay nada más que hacer, pero yo no puedo aceptarlo. Es mi responsabilidad cuidar de él. Después de todo lo que pasó, papá me lo hizo prometer antes de morir. Elena, tu hermano Tomás, siempre será tu responsabilidad. La familia no abandona a la familia sin importar lo que diga la gente del pueblo. Mateo levantó la vista del diario con los ojos muy abiertos. Tomás era hermano de Elena, eso significa que también era hermano de mamá. Emiliano sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Tu madre nunca mencionó tener hermanos, siempre dijo que era hija única. Tal vez había una razón para eso, murmuró Sofía continuando la lectura. Aquí dice, 15 de mayo 1985, Lucía vino hoy desde la capital. Ha crecido tanto, mi hermana pequeña, pero cuando vio a Tomás no pudo ocultarlo. Vi el miedo en sus ojos, la misma expresión que tenían los niños del pueblo cuando éramos pequeños. Le expliqué que Tomás no es peligroso, que solo es diferente, pero ella no quiso escuchar, se fue sin siquiera despedirse. Dice que no va a regresar nunca más. El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Paloma, que había estado dibujando en su cuaderno, levantó la mirada con expresión preocupada. ¿Por qué mamá le tenía miedo a su hermano?, preguntó con la inocencia brutal de los niños. Antes de que alguien pudiera responder, un golpe fuerte en la puerta principal lo sobresaltó. Emiliano se dirigió a abrir y encontró a un hombre mayor, de piel curtida por el sol y las manos callosas de pescador. Sus ojos azul grisáceo tenían la intensidad de quien ha navegado tormentas. «Buenos días», dijo con voz ronca. «Soy Aurelio Montemayor, capitán del puerto. ¿Podríamos hablar un momento?» Había algo en el tono del hombre que no admitía negativas. Emiliano lo invitó a pasar y le ofreció café, pero Aurelio declinó con un gesto de la mano. «No vengo de visita social», dijo directamente. «Vengo porque me enteré de que están explorando los túneles». Sofía y Mateo intercambiaron miradas nerviosas. «¿Es eso un problema?», preguntó Emiliano. Aurelio se dirigió hacia la ventana que daba al mar y señaló hacia un punto específico del acantilado. «¿Ven esa formación rocosa, la que parece una puerta natural entre las piedras? Durante años, los pescadores hemos visto luces extrañas ahí por las noches. Ruidos que no son del viento ni de las olas». Mateo se acercó a la ventana y siguió la dirección del dedo del capitán. Efectivamente, había una formación que parecía la entrada a una cueva, parcialmente oculta por las rocas. «¿Qué tipo de ruidos?», preguntó Sofía. Como si alguien estuviera golpeando piedras o moviendo cosas pesadas. Algunos dicen que es el fantasma de don Refugio Vázquez, el papá de Elena, que sigue excavando túneles desde el más allá. Emiliano frunció el ceño. Don Refugio excavó esos túneles. Durante la revolución, sí. Era una ruta de escape para los revolucionarios que se escondían en el pueblo. Pero después de la guerra, empezó a excavar por otras razones. La gente decía que se había vuelto loco, que buscaba algo que había perdido en las cuevas. Aurelio hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «¿Qué había perdido?», presionó Sofía. «A su hijo Tomás. El niño desapareció cuando tenía 12 años, durante una tormenta».
Don Refugio creyó que había caído en una de las cuevas naturales del acantilado. Nunca dejó de buscarlo. Excavó durante años, conectando túneles, creando un laberinto subterráneo que nadie conoce completamente. El rostro de Paloma se había puesto pálido. Encontró al niño, Aurelio. La miró con expresión sombría. Oficialmente no, pero, insistió Emiliano. Pero Tomás regresó 3 años después, diferente, como si hubiera estado en otro lugar. Hablaba poco, se comportaba extraño. Los doctores dijeron que el trauma del accidente había afectado su mente. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora para Emiliano. Tomás seguía vivo cuando Elena escribió este diario. En 1985 sí, pero después nadie lo vio más. La gente asumió que había muerto. Pero Elena nunca organizó un funeral. Simplemente dejó de hablar de él. Mateo, que había estado observando atentamente hacia el acantilado, se quedó inmóvil de repente. «Papá», murmuró, «creo que hay alguien allá abajo». Todos se acercaron a la ventana. En la formación rocosa que Aurelio había señalado, una figura delgada se movía entre las sombras. Era difícil distinguir detalles desde esa distancia, pero parecía un hombre de mediana edad, vestido con ropa oscura. «Imposible», murmuró Aurelio. «Esa zona es inaccesible durante la marea alta». Pero mientras observaban, la figura se detuvo y pareció mirar directamente hacia la casa, incluso desde la distancia. Podían sentir la intensidad de esa mirada. Paloma se aferró al brazo de su padre. «Es él», susurró. «Es el hombre de mis sueños». «¿Qué sueños?», preguntó Emiliano alarmado. «He soñado con él todas las noches desde que llegamos. Está en las cuevas. Está esperando que alguien venga a buscarlo». Aurelio se dirigió hacia la puerta con paso apresurado. «Tengo que irme, pero escúchenme bien. No bajen a esos túneles solos. Si van a explorar, avísenme. Esas cuevas son traicioneras y hay corrientes subterráneas que pueden aparecer sin aviso». Después de que se marchó, la familia Herrera se quedó en silencio, procesando las revelaciones de la mañana. El diario de Elena había pasado de ser un simple recuerdo familiar a convertirse en la clave de un misterio que había estado desarrollándose durante décadas. «Papá», dijo Sofía finalmente, «creo que Tomás sigue vivo». «Eso es imposible», replicó Emiliano, aunque su voz no sonaba convincente. «¿Por qué Elena siguió cuidando de él durante años? Si algo le hubiera pasado, lo habría mencionado en el diario, pero las entradas simplemente se detienen». Mateo se dirigió hacia la abertura secreta que había descubierto esa mañana. «Solo hay una manera de saberlo». «No», dijo Emiliano firmemente, «es demasiado peligroso». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que su curiosidad era tan intensa como la de sus hijos. Los secretos que habían guardado Elena y Lucía durante años estaban finalmente saliendo a la luz, y él necesitaba respuestas tanto como ellos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, Emiliano tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su familia. En el estudio de Elena, frente al escritorio donde había encontrado el diario, escribió una nota en su propio cuaderno. «Si algo nos pasa durante la exploración de mañana, que sepan que vinimos aquí buscando respuestas sobre la familia que nunca conocimos. Pero creo que lo que realmente estamos buscando es la manera de sanar las heridas que todos llevamos dentro». El viento nocturno comenzó a soplar con más fuerza, haciendo vibrar los cristales de las ventanas como si la propia casa estuviera temblando de expectación. En su habitación, Paloma volvió a soñar con el hombre de las cuevas, pero esta vez él tenía un mensaje específico. «Mañana, cuando el sol esté en el centro del cielo, vengan solos». El día amaneció encapotado, con nubes grises que se extendían como un manto pesado sobre el océano.
Mateo había despertado antes del alba con un dolor pulsante en la cabeza y una sensación de inquietud que no lograba explicar. Los eventos del día anterior habían sembrado una semilla de determinación en su mente adolescente. Iba a explorar esos túneles, con o sin la aprobación de su padre, después de un desayuno tenso donde nadie habló realmente de lo que todos estaban pensando. Mateo se escabulló hacia la sala principal. Sus padres y hermanas estaban ocupados organizando las últimas cajas de la mudanza, y él aprovechó la distracción para acercarse a la abertura secreta. La entrada al túnel parecía respirar con vida propia. Una corriente de aire fresco subía desde las profundidades, trayendo consigo ese aroma extraño que había notado antes: humedad, sal y algo más orgánico, casi dulzón. Mateo había traído una linterna potente que había encontrado en el garaje, varias pilas de repuesto y su teléfono completamente cargado. «Solo voy a echar un vistazo rápido», se dijo a sí mismo mientras se deslizaba por la abertura. El túnel descendía en un ángulo pronunciado, pero no peligroso, excavado directamente en la roca del acantilado. Las paredes mostraban marcas de herramientas, evidencia del trabajo meticuloso que había requerido su construcción. Cada pocos metros había pequeños nichos donde alguien había colocado piedras planas a modo de escalones improvisados. Mientras avanzaba, Mateo comenzó a escuchar un sonido rítmico que al principio confundió con los latidos de su propio corazón, pero gradualmente se dio cuenta de que venía de algún lugar más profundo en el túnel. Era como si alguien estuviera golpeando piedra contra piedra con un patrón específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa larga, 3 golpes nuevamente. La curiosidad venció a la prudencia y continuó descendiendo. Arriba, en la cocina, Emiliano notó la ausencia de su hijo cuando fue a llamar a todos para el almuerzo. «¿Dónde está Mateo? Hace un rato lo vi en la sala», respondió Sofía sin levantar la vista del diario de Elena, que seguía leyendo obsesivamente. Cuando fueron a buscarlo y encontraron el panel abierto y vacío, Emiliano sintió que se le helaba la sangre. «Maldito muchacho temerario, tenemos que ir por él», dijo Sofía, ya dirigiéndose hacia el garaje en busca de más linternas. «No, voy yo solo. Ustedes se quedan aquí. Papá, no seas ridículo. Si Mateo está en problemas vas a necesitar ayuda». En el fondo del túnel, Mateo había llegado a lo que parecía ser una bifurcación. El pasaje se dividía en 3 direcciones diferentes. El sonido rítmico venía claramente del túnel del centro, pero una corriente de aire más fresca llegaba del de la izquierda. El túnel de la derecha parecía más angosto y descendía más abruptamente. Decidió seguir el sonido y tomó el camino del centro. A medida que avanzaba, las paredes comenzaron a cambiar. Ya no eran solo roca excavada, sino que mostraban signos de construcción más elaborada, piedras colocadas deliberadamente, pequeñas aberturas que parecían diseñadas para ventilación, e incluso algunos grabados rudimentarios en las paredes. El sonido se había vuelto más claro. Definitivamente era alguien trabajando, moviendo piedras o excavando. Y debajo de esos ruidos, Mateo podía escuchar algo que lo hizo detenerse abruptamente, una voz humana, tarareando una melodía melancólica. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temía que el sonido pudiera delatarlo. Con cuidado extremo, continuó avanzando hasta llegar a una curva en el túnel. La luz de su linterna comenzó a mezclarse con otra fuente de iluminación que venía de más adelante. Se asomó cautelosamente por la curva y lo que vio lo dejó sin aliento. El túnel se abría en una caverna natural de tamaño considerable. La luz provenía de varias velas colocadas en nichos excavados en las paredes rocosas.
En el centro de la caverna había un hombre de mediana edad, delgado pero fuerte, con cabello gris despeinado y barba de varios días. Llevaba ropa simple pero limpia, y estaba organizando meticulosamente una colección de objetos sobre una mesa improvisada hecha con tablones y piedras. Los objetos incluían fotografías, cartas, algunos libros y lo que parecían ser juguetes antiguos. El hombre los tocaba con reverencia, como si cada uno tuviera un significado especial. Mateo se dio cuenta de que estaba observando a Tomás. El hombre parecía hablar consigo mismo, o quizás con alguien invisible, mientras trabajaba. Su voz era suave, pero tenía un timbre extraño, como si no hubiera hablado con otras personas en mucho tiempo. Elena siempre decía que algún día vendrían, murmuró mientras acomodaba una fotografía. Decía que la familia no abandona a la familia, y ahora están aquí, ¿verdad? Los escucho arriba, los he visto por la ventana. Mateo se quedó inmóvil. Tomás sabía de su existencia. El niño bajó solo, continuó Tomás, y Mateo se dio cuenta con horror de que se refería a él. Curioso como ella era, como Elena, como lucía cuando era pequeña, en ese momento, una piedra suelta se desprendió bajo el pie de Mateo, rodando con un ruido que resonó en la caverna como un disparo. Tomás se giró lentamente hacia la entrada del túnel. Sus ojos, cuando la luz de la linterna de Mateo los iluminó, no mostraban miedo ni sorpresa, solo una tristeza profunda y una esperanza cautelosa. «Hola», dijo con voz ronca, «he estado esperándote». Arriba, Emiliano y Sofía habían iniciado el descenso por el túnel principal, seguidos por Paloma, que se había negado rotundamente a quedarse sola en la casa. Sus linternas creaban un juego de sombras danzantes en las paredes rocosas, mientras avanzaban con cuidado por el pasaje descendente. «¡Mateo!», gritó Emiliano, pero su voz se perdió en los ecos del túnel. «Papá», dijo Paloma de repente, «él no está en peligro». «¿Cómo puedes saberlo?» «Porque el hombre de mis sueños no es malo, solo está muy solo». Sofía se detuvo abruptamente cuando escuchó voces llegando desde las profundidades del túnel, no gritos de auxilio, sino lo que parecía ser una conversación. «Escuchen», murmuró. Las voces eran dos, la de Mateo y otra más profunda, más cansada. No quería asustar a nadie, estaba diciendo la voz desconocida. «Pero después de tanto tiempo, ya no sé cómo hablar con personas normales». «¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo?», preguntaba Mateo. «Elena murió hace un año. Antes de eso, ella bajaba todos los días a traerme comida y compañía. Después, bueno, he estado arreglándome como puedo. Pesco en las cuevas que conectan con el mar. Subo a la casa cuando está vacía para buscar provisiones». Emiliano sintió que las piernas le temblaban. La realidad de la situación comenzaba a asentarse. Tomás, el hermano perdido de Lucía, había estado viviendo en las cuevas debajo de la casa durante décadas. Cuando finalmente llegaron a la caverna, encontraron a Mateo sentado en una piedra frente a Tomás, escuchando atentamente mientras el hombre mayor le mostraba una fotografía amarillenta. «Esta es tu madre cuando tenía tu edad», estaba diciendo Tomás. «Era la más valiente de todos nosotros. Una vez se metió en estas mismas cuevas para rescatar a un gato que se había perdido». Al ver llegar al resto de la familia, Tomás se puso de pie lentamente. Su rostro mostraba décadas de soledad, pero también una esperanza frágil. «Emiliano», dijo con voz temblorosa, «Elena me habló mucho de ti, y estos deben ser mis sobrinos». Paloma se adelantó sin miedo y lo miró directamente a los ojos. «Eres el hombre de mis sueños». Tomás sonrió por primera vez en años. «Y tú eres igual a tu abuela». Ella también veía cosas que otros no podían ver. En el silencio que siguió, roto solo por el goteo constante de agua en las rocas y el eco lejano de las olas, la familia Herrera se dio cuenta de que habían encontrado algo mucho más valioso que respuestas a sus preguntas.
Habían encontrado a una parte de su familia que no sabían que existía, pero también se dieron cuenta de que el descubrimiento de Tomás era solo el comienzo de una verdad mucho más compleja y dolorosa que aún estaba por revelarse. La revelación de que Tomás había estado viviendo en las cuevas durante décadas cayó sobre la familia Herrera como una piedra arrojada a un estanque, creando ondas que se extendían mucho más allá de lo que habían anticipado. Durante los siguientes días, mientras intentaban procesar la nueva realidad, Remedios Castellanos, la curandera del pueblo, se convirtió en una figura clave para comprender la verdadera historia de la familia Vázquez. Remedios era una mujer de 60 años, con cabello blanco recogido en 2 trenzas largas y manos que parecían conocer todos los secretos de las plantas medicinales. Vivía en una casa pequeña pero acogedora en las afueras de Piedra Salada, rodeada de un jardín donde crecían hierbas cuyo aroma se mezclaba con la brisa marina. Había sido partera, curandera y confidente de 3 generaciones de familias en el pueblo. Cuando Paloma comenzó a tener pesadillas después del encuentro con Tomás, Esperanza sugirió que visitaran a Remedios. Esa niña tiene don, había dicho la tendera con certeza, y cuando alguien con don se encuentra con situaciones como esta, necesita orientación de alguien que entienda. El encuentro tuvo lugar una tarde nublada. Cuando el viento del mar traía consigo el aroma de tormenta, Remedios recibió a la familia en su sala principal, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, hierbas secas colgando de las vigas y velas de diferentes colores que creaban una atmósfera cálida y misteriosa. Así que finalmente encontraron a Tomás, dijo Remedios sin preámbulos mientras servía té de manzanilla en tazas de barro. Me preguntaba cuánto tiempo más podría mantenerse escondido. Emiliano se inclinó hacia adelante. ¿Usted sabía que estaba vivo? Claro que lo sabía. Yo fui quien ayudó a Elena a cuidar de él durante todos estos años, cuando los médicos de la capital dijeron que era incurable, cuando la gente del pueblo comenzó a susurrar que era peligroso. Elena y yo encontramos la manera de protegerlo. Sofía, que había traído el diario de Elena, lo abrió en una página específica. Aquí Elena menciona que usted preparaba medicinas especiales para Tomás. ¿De qué estaba enfermo? Remedios miró a Paloma, que estaba sentada muy quieta en el borde de su silla, antes de responder. Tomás no estaba enfermo, niña. Tomás es diferente, lo que los doctores llaman discapacidad intelectual. Nosotros lo entendemos como una forma diferente de ver el mundo después del accidente en las cuevas, cuando desapareció por 3 días. Regresó, cambiado. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó Mateo. La expresión de Remedios se ensombreció. Tomás tenía 12 años cuando se perdió en las cuevas durante una tormenta terrible. Su papá, don Refugio, organizó búsquedas durante días, pero las corrientes subterráneas habían cambiado por la lluvia y nadie podía encontrarlo. Después de 3 días, lo dieron por muerto. Hizo una pausa para beber su té, como si necesitara fuerza para continuar. Pero en la madrugada del 4.º día, Tomás apareció caminando por la playa. Estaba vivo, pero diferente. Decía que había estado en otro lugar, un lugar donde las rocas hablaban y el agua tenía colores que no existen. Los doctores dijeron que había sido trauma por la falta de oxígeno, que había sufrido daño cerebral. Paloma levantó la vista de repente, pero él sabía cosas que no había sabido antes. Todas las miradas se dirigieron hacia la niña. ¿Qué tipo de cosas, mi amor?, preguntó Emiliano. Cuando bajamos a las cuevas ayer, Tomás sabía mi nombre antes de que nadie se lo dijera. Y sabía que me dolía la cabeza por las mañanas. Y sabía que echo de menos a mamá. Remedios asintió lentamente. Tomás desarrolló lo que algunas personas llaman sensibilidad especial. Puede percibir emociones, saber cosas sobre las personas sin que se las digan. Por eso la gente del pueblo se asustaba. En los años 50 y 60,
Todo lo que no se podía explicar se consideraba peligroso o diabólico. ¿Por eso Elena lo mantuvo escondido?, preguntó Sofía. Elena lo protegió porque lo amaba, pero también porque Lucía... Remedios se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. «¿Qué pasa con mamá?», insistió Sofía. Lucía era la hermana menor. Cuando Tomás cambió, ella tenía solo 8 años. Los niños de esa edad no entienden la diferencia, solo sienten miedo. Tomás intentó conectarse con ella usando su nueva habilidad. Trataba de mostrarle las cosas hermosas que había visto en ese otro lugar. Pero una niña de 8 años, enfrentada con un hermano que de repente podía saber sus pensamientos y predecir sus pesadillas, se asustó, completó Emiliano. Se aterrorizó. Y cuando los padres decidieron enviar a Lucía a estudiar a la capital para protegerla, ella se aferró a esa oportunidad como si fuera la salvación. Prometió nunca regresar y nunca hablar de su familia a nadie. El silencio que siguió fue pesado con comprensión y tristeza. Finalmente, Emiliano comprendía por qué Lucía había mantenido en secreto su historia familiar. No era solo vergüenza o miedo, era trauma infantil que se había cristalizado en silencio absoluto. Pero Elena nunca dejó de intentar que Lucía regresara. Continuó Remedios. Le escribía cartas que Lucía nunca respondía. Cuando se enteró de que tu esposa se había casado contigo y tenido hijos, Elena comenzó a planear la manera de reunir a la familia algún día. Mateo frunció el ceño. ¿La herencia fue planeada? Elena tenía contactos en la capital, sabía sobre la vida de Lucía, sobre ustedes. Y cuando se enteró de que Lucía había tenido un accidente, Remedios no terminó la frase, pero todos entendieron. Elena preparó la herencia como una oportunidad de redención, dijo Sofía lentamente. Esperaba que si llegábamos aquí, encontraríamos a Tomás y la familia se reuniría finalmente, pero no calculó que Tomás sería tan tímido, añadió Remedios con una sonrisa triste. Décadas de aislamiento lo han vuelto muy cauteloso con las personas nuevas. Paloma se levantó de su silla y se acercó a Remedios. ¿Por qué puedo soñar con él? ¿Por qué siento que estaba triste antes de conocerlo? Remedios tomó las pequeñas manos de la niña entre las suyas, manos que habían traído vida al mundo y consolado a los moribundos. Porque tú tienes el mismo don que él, pequeña. Y los que tienen don se reconocen entre sí sin importar la distancia o el tiempo. Emiliano sintió que su mundo se expandía y se contraía al mismo tiempo. No solo había descubierto a un cuñado cuya existencia nunca había sospechado, sino que su hija menor mostraba habilidades que desafiaban su comprensión racional del mundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, dirigiendo la pregunta tanto a Remedios como al universo en general. Ahora, dijo la curandera con firmeza, aprenden a ser una familia verdadera. Tomás ha estado solo demasiado tiempo y ustedes han estado heridos por la pérdida. Tal vez el destino los trajo aquí para que se sanen mutuamente. Cuando regresaron a la casa del viento esa tarde, encontraron a Tomás esperándolos en la galería, vestido con ropa limpia que había encontrado en los armarios de la casa. Su cabello estaba peinado y había una esperanza tímida en sus ojos. «Preparé café», dijo simplemente. Elena me enseñó cómo le gustaba a la familia. Por primera vez desde la muerte de Lucía, Emiliano sintió que tal vez, solo tal vez, habían encontrado el camino hacia la sanación, pero también sabía que los secretos más profundos de la familia aún estaban por revelarse. Una semana después del primer encuentro con Tomás, la dinámica familiar había comenzado a cambiar de maneras que ninguno de los Herrera había anticipado. Tomás había aceptado mudarse de las cuevas a la habitación del primer piso que había permanecido cerrada, pero solo después de que Emiliano le aseguró que podía seguir visitando las cuevas cuando lo necesitara. La integración no había sido fácil.
Tomás tenía rutinas muy específicas desarrolladas durante décadas de soledad. Despertaba antes del amanecer, pasaba horas organizando objetos según patrones que solo él entendía, y hablaba consigo mismo en voz baja cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Pero gradualmente había comenzado a incluir a los miembros de la familia en sus actividades. Paloma había desarrollado una conexión especial con él. Por las tardes se sentaban juntos en la galería mientras Tomás le contaba historias sobre las voces de las rocas y las canciones del agua. Al principio Emiliano se había preocupado por estas conversaciones, pero Remedios lo había tranquilizado. Los niños con don necesitan guías que entiendan su mundo. Tomás es el maestro perfecto para Paloma. Fue durante una de estas sesiones cuando Tomás reveló algo que cambió completamente la comprensión de la familia sobre su historia. «Elena me mostró fotos de ustedes», le estaba diciendo a Paloma mientras hojeaban un álbum antiguo. Pero había otras fotos que guardaba en un lugar especial, fotos de cuando éramos niños. Sofía, que estaba leyendo en una silla cercana, levantó la vista. ¿Dónde guardaba esas fotos especiales? Tomás miró hacia las cuevas, como si estuviera recibiendo instrucciones de alguien invisible. En la cueva del tesoro, ahí está todo lo importante. Mateo había estado organizando equipo de pesca en una esquina de la galería. La cueva del tesoro. La cueva que papá selló después del accidente, Elena la abrió de nuevo hace 10 años. Decía que ya era hora de que los secretos salieran a la luz. Esa tarde, Tomás los guió por un túnel diferente, uno que descendía más profundamente que los anteriores y terminaba en una caverna natural que había sido cuidadosamente modificada. Las paredes estaban cubiertas con estanterías improvisadas, donde Elena había colocado docenas de álbumes de fotos, diarios, cartas y documentos familiares. En el centro de la caverna había una mesa grande hecha de piedra pulida, sobre la cual Elena había organizado lo que parecía ser una exposición, fotografías de la familia Vázquez que se extendían desde principios del siglo XX hasta los años recientes. «Dios mío», murmuró Emiliano mientras examinaba las fotos. Elena documentó toda la historia familiar. Una sección completa estaba dedicada a Lucía, fotos de su infancia en Piedra Salada, su adolescencia en la capital, su boda con Emiliano, e incluso fotos de sus hijos que obviamente había obtenido de manera indirecta. «¿Cómo consiguió todas estas fotos de nosotros?», preguntó Sofía, sosteniendo una imagen de su graduación de preparatoria. Tomás sonrió con tristeza. Elena tenía amigos en la capital, pagaba a un detective privado para que le enviara fotos y noticias sobre la familia de Lucía. No para molestar, solo para saber que estaban bien. Pero fue en otra sección donde hicieron el descubrimiento más impactante. Un grupo de fotografías mostraba a Tomás durante diferentes periodos de su vida, pero no solo las fotos oficiales de la familia. Había imágenes de él trabajando en las cuevas, pescando en las pozas naturales del acantilado, e incluso algunas donde parecía estar enseñando «¿Qué está pasando en esta foto?», preguntó Emiliano, señalando una imagen donde Tomás parecía estar explicando algo a un grupo de niños. «Elena me trajo algunos niños especiales durante los años», explicó Tomás. «Niños que tenían don, pero que sus familias no entendían. Les enseñaba a manejar las voces, a no tener miedo de lo que veían». Mateo estudió las fotos más detenidamente. ¿Cuántos niños? 5 o 6 durante los años. Algunos por poco tiempo, otros más largo, siempre con permiso de las familias, siempre en secreto. Sofía se dirigió hacia una esquina de la caverna, donde había un grupo de cartas atadas con listón rojo. Al examinarlas más de cerca, se dio cuenta de que eran cartas de agradecimiento de padres de familia, fechadas en diferentes años. Leyó una en voz alta. «Querida Elena y Tomás, Miguel ha mejorado tanto desde que estuvo con ustedes. Ya no tiene pesadillas y ha aprendido a controlar sus episodios. No sabemos cómo agradecerles por salvarlo. Familia Rodríguez».
Córdoba, 1995. Tomás, dijo Emiliano lentamente, tú has estado ayudando a niños con habilidades especiales durante décadas. Tomás asintió, como si fuera la cosa más natural del mundo. Elena decía que el don viene con responsabilidad. Si puedes ayudar a otros como tú, debes hacerlo. Paloma se acercó a otra vitrina improvisada donde había objetos que parecían regalos. Dibujos infantiles, pequeñas esculturas hechas a mano, cartas escritas en caligrafía de niños. Todos estos niños te hicieron regalos. Cuando aprendes a usar tu don sin miedo, quieres agradecer a quien te enseñó, explicó Tomás. Algunos regresan cuando son adultos, traen a sus propios hijos si también tienen don. El impacto de esta revelación era abrumador. Durante décadas, mientras la familia de Lucía había estado viviendo en ignorancia de su existencia, Tomás había estado operando una especie de escuela informal para niños con habilidades paranormales, todo con el apoyo de Elena. ¿Por qué Elena nunca nos contó esto?, preguntó Sofía. Porque Lucía le había prohibido contactarlos, respondió Tomás con tristeza. Elena respetó esa decisión hasta el final, pero cuando supo que Lucía había muerto, decidió que era tiempo de que la verdad saliera a la luz. Emiliano se sentó en una piedra. Abrumado por la complejidad de la historia familiar que se estaba revelando, todo este tiempo, Lucía nos ocultó que tenía una hermana que dedicó su vida a ayudar a otros, y un hermano que ha estado sanando niños durante décadas. Lucía tenía miedo, dijo Tomás comprensivamente. Los niños que tienen experiencias que no pueden explicar, a veces desarrollan miedo que dura toda la vida. Ella nunca tuvo la oportunidad de entender que el don no es algo de lo que hay que escapar. Paloma, que había estado examinando los dibujos infantiles, se acercó a Tomás con uno en particular. Este niño dibujó lo mismo que yo veo en mis sueños. El dibujo mostraba una figura brillante flotando sobre el océano. Con rayos de luz extendiéndose hacia las cuevas del acantilado, Tomás miró el dibujo y luego a Paloma con expresión seria. ¿Tú también la ves? La señora de luz, sí, me habla en sueños. Ella es la guardiana de este lugar, la que protege a las personas con don que vienen aquí a aprender. Emiliano sintió que su comprensión racional del mundo se tambaleaba. No solo había descubierto a un cuñado con habilidades especiales, sino que aparentemente había heredado una especie de centro de sanación paranormal. ¿Qué se supone que hagamos con toda esta información?, preguntó. Tomás sonrió. Y por primera vez desde que lo conocían, su sonrisa fue completamente feliz. Elena dejó instrucciones. Si ustedes aceptan, el trabajo continúa. Si no, todo esto se cierra para siempre. En el silencio de la caverna, rodeados por décadas de historia familiar cuidadosamente preservada, la familia Herrera se enfrentó a una decisión que definiría no solo su futuro, sino el futuro de muchos niños que aún necesitarían ayuda para entender sus dones especiales. El eco de las olas contra las rocas parecía susurrar aprobación, como si el mismo océano estuviera esperando su respuesta. La decisión de la familia Herrera de continuar el trabajo de Elena y Tomás no fue inmediata ni unánime. Durante 3 días, después del descubrimiento de la cueva del tesoro, cada miembro de la familia procesó a su manera la magnitud de la responsabilidad que se les estaba ofreciendo. Emiliano pasó noches enteras caminando por la galería, luchando entre su racionalidad de ingeniero y la evidencia innegable de que su hija menor poseía habilidades que desafiaban toda lógica. Sofía se sumergió en los diarios y cartas de Elena, tratando de entender los aspectos prácticos de cómo habían operado durante décadas. Mateo, con su pragmatismo adolescente, se enfocó en las modificaciones estructurales que necesitaría la casa para recibir niños visitantes.
Y Paloma, con la sabiduría instintiva de los niños con don, simplemente aceptó que su vida había tomado un rumbo extraordinario y comenzó a pasar más tiempo con Tomás, aprendiendo sobre las responsabilidades que venían con sus habilidades. Fue Remedios quien finalmente ayudó a la familia a tomar la decisión. Llegó a la casa del viento una mañana lluviosa, acompañada por una pareja de mediana edad que mostraba signos evidentes de estrés y preocupación. «Esta es la familia Mendoza», anunció Remedios sin preámbulos. Su hija Ximena tiene 8 años y ha estado teniendo experiencias que no entienden. Elena los había citado para este mes. Antes de morir, la señora Mendoza se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Nuestra niña dice que habla con su abuela muerta, que la abuela le da recados para nosotros. Los doctores dicen que es trauma por la muerte de mi mamá, pero las cosas que dice Ximena son ciertas», completó el señor Mendoza. «Sabe cosas que no había manera de que supiera, y no está traumatizada o asustada. Está tranquila, como si fuera la cosa más normal del mundo». Emiliano miró a Tomás, quien había estado escuchando con expresión comprensiva. «¿Dónde está Ximena ahora?» «En el auto. No quisimos traerla hasta saber si ustedes seguirían ayudando a niños como ella». Paloma se acercó a la ventana y observó el auto estacionado en el sendero de grava. Incluso desde esa distancia podía ver a una niña pequeña sentada en el asiento trasero, mirando directamente hacia la casa. «Ella me está viendo», murmuró Paloma, «y está contenta, como si hubiera estado esperando venir aquí». En ese momento, Emiliano comprendió que la decisión ya estaba tomada, no por él, sino por las circunstancias que habían alineado su pérdida personal con la necesidad de otros. La muerte de Lucía los había traído a este lugar, pero el propósito verdadero de su llegada era continuar un trabajo de sanación que había comenzado décadas antes. «Traigan a Ximena», dijo finalmente. La pequeña Ximena Mendoza era una niña menuda, con ojos oscuros muy grandes y una seriedad que no correspondía a su edad. Cuando entró en la casa, se dirigió directamente hacia Tomás, como si lo hubiera conocido toda su vida. «Usted es el señor que enseña a los niños especiales», dijo sin timidez. «Mi abuelita me dijo que usted me ayudaría a entender por qué puedo escucharla». Tomás se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¿Qué te dice tu abuelita?» «Que no esté triste porque ella se fue, que solo cambió de lugar, pero que todavía me quiere igual, y me da mensajes para mamá y papá, cosas importantes que se les olvida hacer». Durante las siguientes horas, Tomás trabajó con Ximena en la sala principal mientras su familia observaba. No había rituales místicos ni ceremonias extrañas, simplemente conversación paciente, ejercicios de respiración y técnicas para distinguir entre su propia voz interior y las voces de las personas que habían fallecido. «El don es como un radio», le explicaba Tomás. «A veces capta muchas estaciones al mismo tiempo y se escucha confuso. Pero si aprendes a sintonizar bien, puedes escuchar solo la estación que necesitas». Sofía observó cómo la ansiedad en el rostro de Ximena se disipaba gradualmente a medida que aprendía que no era rara o enferma, sino que tenía una habilidad especial que podía ser útil y hermosa si se manejaba correctamente. Al final del día, cuando los Mendoza se preparaban para partir, la señora tomó las manos de Emiliano entre las suyas. «Gracias por continuar este trabajo. No saben lo que significa para familias como la nuestra tener un lugar donde nuestros hijos pueden ser entendidos». Después de que se marcharan, la familia Herrera se reunió en la cocina para cenar. La presencia de Tomás ya no se sentía extraña, sino como si hubiera sido parte de sus vidas desde siempre. «¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto?», preguntó Sofía. Tomás sirvió café para todos, una rutina que había adoptado después de las cenas
Elena siempre decía que cuando ayudas a alguien a entender su don, una parte del miedo del mundo desaparece. Cada niño que aprende a usar sus habilidades sin temor hace que el mundo sea un poco más abierto a lo extraordinario. Mateo había estado tomando notas en un cuaderno. He estado pensando en las modificaciones que necesitaríamos hacer. Podríamos convertir 2 de las habitaciones del primer piso en espacios de trabajo, y el túnel principal podría servir como una ruta privada para las familias que prefieren discreción. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó Emiliano. Tu vida va a cambiar completamente. Mateo sonrió, y por primera vez desde la muerte de su madre, Emiliano vio genuina felicidad en los ojos de su hijo. Papá, desde que llegamos aquí, todos hemos estado más vivos de lo que habíamos estado en meses. Tal vez esto es exactamente lo que necesitábamos para sanar. Paloma, que había estado dibujando en su cuaderno durante la conversación, mostró su nuevo dibujo, la Casa del Viento, pero con niños jugando en la galería y adultos sonriendo en las ventanas. Así es como veo nuestra casa ahora, dijo, llena de voces felices. Emiliano miró a su alrededor. A Tomás, quien había encontrado por fin una familia que lo aceptaba, a Sofía, quien había encontrado un propósito que desafiaba su mente, a Mateo, quien había encontrado una manera de usar sus habilidades técnicas para algo significativo, y a Paloma, quien había encontrado un lugar donde su don era visto como un regalo en lugar de una carga. Entonces es oficial, dijo finalmente. La Casa del Viento continúa operando como santuario para niños especiales. Esa noche, mientras el viento marino creaba su sinfonía nocturna alrededor de la casa, Emiliano escribió en el diario que había comenzado a llevar. Llegamos aquí huyendo del dolor, pero encontramos algo mucho más grande que nosotros mismos. Elena plantó una semilla de esperanza que ha estado creciendo durante décadas. Ahora nos toca a nosotros cuidar que continúe floreciendo. En su habitación, Paloma se durmió sin pesadillas por primera vez en meses. En sus sueños, la señora de luz la abrazaba y le susurraba, «Bienvenida a casa, pequeña guardiana». El océano continuó su ritmo eterno contra el acantilado, pero ahora sus olas parecían cantar una canción de bienvenida para todas las almas especiales que encontrarían refugio en la Casa del Viento. 6 meses después de su llegada a Piedra Salada, la Casa del Viento había sido transformada tanto física como espiritualmente. Lo que una vez había sido una morada silenciosa habitada solo por fantasmas y recuerdos, ahora resonaba con voces infantiles, conversaciones familiares y el constante ir y venir de personas que habían encontrado en ese lugar un refugio único en el mundo. El cumpleaños de Paloma, que cumplía 10 años, se había convertido en motivo de celebración para toda la comunidad, no solo por el aniversario de la niña, sino porque marcaba el primer año completo de operación del nuevo centro de atención para niños con habilidades especiales que había surgido de la unión entre la herencia de Elena y la determinación de los Herrera. La casa había sido cuidadosamente modificada para acomodar tanto a la familia como a los niños visitantes y sus familias. El primer piso se había convertido en área común, con una gran sala de actividades donde Tomás impartía sus sesiones de entrenamiento, una biblioteca especializada que Sofía había armado con libros sobre fenómenos paranormales y desarrollo infantil, y una cocina ampliada donde Emiliano preparaba comidas para grupos de hasta 15 personas. El segundo piso se había mantenido como espacio privado para la familia, aunque había ocasiones especiales en que algún niño particularmente sensible necesitaba un ambiente más tranquilo y se quedaba en la habitación de huéspedes. Los túneles habían sido transformados en el corazón del centro. Mateo había trabajado durante meses con ingenieros locales para asegurar la estructura, instalar iluminación adecuada y crear espacios seguros donde los niños pudieran explorar sus habilidades sin sentirse observados o juzgados.
La cueva principal se había convertido en un santuario donde Tomás realizaba sus sesiones más delicadas, aquellas con niños que llegaban profundamente traumatizados por experiencias que no entendían. El día del cumpleaños, la galería estaba decorada con papel picado que Esperanza había traído desde el pueblo, globos que bailaban con la brisa marina y una mesa larga cubierta con platillos que representaban la nueva comunidad multicultural que se había formado alrededor de la casa. Además de las familias locales, habían llegado los Mendoza desde Córdoba con Ximena, quien ahora se comunicaba fluidamente con su abuela fallecida y había ayudado a su familia a resolver varios asuntos importantes que habían quedado pendientes. También estaban los Guerrero de Puebla, con su hijo Diego de 12 años, que había aprendido a controlar sus episodios de precognición, la familia Salinas de Veracruz, cuya hija gemela podía percibir las emociones de las plantas y los animales, y varias familias más que habían encontrado en la Casa del Viento lo que ningún psicólogo o médico tradicional había podido ofrecerles: comprensión y técnicas prácticas para manejar habilidades extraordinarias. Remedios había preparado una mesa especial con hierbas medicinales y amuletos protectores que regalaba a cada familia nueva, para proteger a los niños especiales en su camino de regreso a casa. Explicaba mientras ataba pequeñas bolsitas de lavanda y romero con listones de colores. Aurelio Montemayor había traído pescado fresco que había cocinado a la parrilla en la playa, mientras contaba historias de sirenas y tesoros perdidos que mantenían a los niños cautivados. Su inicial desconfianza hacia las actividades de la casa había evolucionado hacia un apoyo completo, cuando vio cómo su propio nieto, un niño tímido que había mostrado signos de comunicación telepática, había florecido después de trabajar con Tomás. Nunca pensé que vería el día en que este lugar estaría lleno de risas de nuevo, le comentó a Emiliano mientras observaban a los niños jugando en la galería. Don Refugio estaría orgulloso de ver cómo su trabajo de excavación se convirtió en algo tan hermoso. Sofía había documentado meticulosamente cada caso que habían atendido, creando un archivo que podría servir para futuras investigaciones o para ayudar a otros centros similares que pudieran surgir. Su trabajo había atraído la atención de algunos psicólogos progresistas de la Universidad Veracruzana, quienes habían comenzado a colaborar con el centro para desarrollar protocolos más efectivos para el tratamiento de niños con habilidades paranormales. Lo más importante que hemos aprendido, escribía en su último informe, es que estos niños no necesitan ser curados de sus habilidades, sino que necesitan herramientas para integrarlas de manera saludable en sus vidas normales. Durante la celebración, Paloma fue de mesa en mesa, conversando con cada niño sobre sus experiencias y sus progresos. Su propio don se había desarrollado notablemente bajo la tutela de Tomás, pero había aprendido a controlarlo de manera que no la abrumara. Podía elegir cuándo escuchar a las voces especiales y cuándo simplemente ser una niña normal de 10 años. ¿Extrañas tu vida anterior?, le preguntó Ximena mientras compartían un pedazo de pastel de chocolate que Emiliano había horneado especialmente para la ocasión. Paloma reflexionó por un momento, observando el océano que se extendía infinito más allá del acantilado. A veces extraño cuando las cosas eran más simples, pero creo que mamá habría estado contenta de saber que encontramos una manera de ayudar a otros niños como nosotros. Al caer la tarde, cuando la mayoría de las familias visitantes se habían marchado y solo quedaban los residentes permanentes de la casa, Emiliano encontró a Tomás en su lugar favorito, la cueva principal, organizando los nuevos objetos que los niños habían dejado como regalos de agradecimiento. ¿Te arrepientes de haber salido de tu escondite?, le preguntó. Tomás sonrió mientras acomodaba cuidadosamente un dibujo que Diego había hecho de toda la familia reunida.
Elena siempre decía que los secretos son como las semillas. Pueden permanecer enterrados por años, pero cuando encuentran la tierra adecuada, crecen y se convierten en algo hermoso. Lucía habría estado orgullosa de ver lo que has logrado aquí. Lucía tenía miedo porque era muy pequeña cuando todo pasó. Pero sus hijos tienen el corazón abierto que ella tenía cuando éramos pequeños, antes de que el miedo se apoderara de ella. Esa noche, mientras la familia se reunía en la sala principal para su ritual nocturno de té y conversación, Emiliano reflexionó sobre la extraordinaria transformación que habían experimentado. Habían llegado a Piedra Salada como refugiados del dolor, buscando escapar de los recuerdos que los perseguían. Pero en lugar de huir de su dolor, habían encontrado una manera de transformarlo en fuente de sanación para otros. «Papá», dijo Mateo mientras revisaba las reservaciones para la semana siguiente. «Llega una familia nueva el martes. Su hijo tiene 5 años y dicen que puede ver personas transparentes en su casa. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que siempre, que traigan al niño cuando esté listo, sin presión, y que nosotros los ayudaremos a entender que no está loco ni enfermo». Sofía levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? Que Elena planificó todo sin saber si realmente funcionaría. Apostó todo a la esperanza de que encontraríamos la manera de continuar su trabajo. Paloma, acurrucada entre los cojines del sofá, con uno de los gatos que habían adoptado durante el verano, sonrió con sabiduría que superaba su edad. Elena sabía que funcionaría. Los que tienen don sabemos cuando algo está destinado a suceder. El viento nocturno sopló a través de las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma salado del mar y algo más. La sensación de completitud, de propósito cumplido, de una familia que había encontrado su verdadero destino en el lugar menos esperado, en la cueva del tesoro. Las velas que Elena había encendido décadas atrás seguían ardiendo. Mantenidas ahora por Tomás y los niños que visitaban el centro, cada llama representaba una vida tocada por la magia de la comprensión y la aceptación. La Casa del Viento había encontrado por fin su verdadera vocación: ser un faro de esperanza para todos aquellos que llevaban dones especiales en un mundo que a menudo no sabía cómo recibirlos. Y en el horizonte infinito del océano, las estrellas parecían guiñar su aprobación a la familia que había transformado la herencia de secretos y dolor en un legado de amor y sanación que perduraría por generaciones. ¿Te gustaría conocer más historias de familias que transforman el dolor en esperanza? Comparte esta historia con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. El poder del amor familiar puede sanar incluso las heridas más profundas del pasado. Gracias por acompañarnos en esta travesía emocional donde los secretos familiares se convirtieron en la semilla de una nueva esperanza.